Hola, ¿cómo están? Hola, Ay, buenas tardes. Hola, Gaby. hola. Ay, ¿Cómo estás? con sueño. Siempre tienes sueño tú, Gaby. Ay, ya sé. No, tú tienes que Ay, hacerlo. no, pero sí me dormí temprano esta vez. Sí, sí, te vi. Te despediste temprano de tus redes sociales. Hoy sí dormí temprano, pero me levanté a las 2 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? No sé. La conciencia. Oye, hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de los, mírame, Sí, estoy bien. vampiros. Que tú sí crees en ellos, me imagino, ¿verdad? Sí, no. A ver, Es que cuéntame. sí, porque he visto algunos casos donde salen, pues según, o sea, en la vida real de que hay vampiros, pero a la vez como que digo, ay, no es cierto, no creo en eso. Porque no sé si has visto, por ejemplo, Crepúsculo, cómo ponen a los vampiros todos así bien, soy bien fuerte, que no sé qué. Mm, Pero las imágenes que yo conseguí esta era como, ay, qué asco, qué asco, no, iu. No, entonces no sé. Bueno, o sea, hay historias muchas, pero es un señor que Sí, no. hizo una novela y popularizó la historia de los vampiros. Pero yo no he visto nada que no sea de la novela y un poco del personaje quien se basó el que escribió la novela. La de, ¿cuál? ¿Drácula? Pero sí, entonces, si quieres empezamos contigo. ¿Qué traes de imagen? ¿Qué vamos a ver Si primero? me pasan la primera, por favor. Él es Jur Grando, como tú. Ay, es que está bien feo. Él es un. Bueno, decían que era un vampiro en Kringa, en un Ajá, pueblo en Istria. ajá, En 1656, por una enfermedad, pues empezó como a aterrorizar a todo el pueblo, ¿no? ok. No recuerdo cuál era su enfermedad. Nada más decía que, pues, él pues, estaba loquillo, ¿no? Estaba loco. Y empezó a aterrorizar a todo el pueblo por 16 años. Empezaba como a cazar personas y él mismo como o sea, les cortaba las extremidades para comerse su sangre, o sea, para ¿Qué? chuparla. Y pues digamos que no sé, es que estuvo muy raro porque digamos que él era un viejito normal ahí, bueno, no era viejito porque Ajá, 16 años, o sea, ¿ya tenía? no, o sea, no dice la edad, nada más Pero que, ya era un adulto. sí, Ujú. o sea, en una noche simplemente se volvió loco y salió a cortar extremidades de la gente y a chupárselas, o sea, fue como, ay, no, o sea, como de que, ay, pues vamos a comerlo, vamos a matar a alguien y vamos a chuparle la sangre. O sea, no entiendo. Entonces, digamos que gracias a él, pues todo el mundo empezó a decirle, pues vampiro, empezaba como obviamente a sacarlo ahí, o sea, como de ese pueblo. Ujú. Y pues le hicieron como esa, ¿cómo se le dice? Como esa, la tumba, Ujú. donde pues pusieron como una, eh, Lápida. no, o sea, pusieron como una de las frasecitas Ujú, que él tenía, por así decirlo. ujú. Y pues no sé, estuvo muy loco ese momento. Incluso le pusieron un murcielaguito ahí arribita, no sé si lo viste, pero pusieron un Sí, murcielaguito ahí arribita. Ay, sí qué lo vi. loco. ¿O no has escuchado también ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El vampiro de Transilvania, Sí, de hecho el que tienes, si ves el fondo, el que tenemos ahí, el mono ese. él es Drácula, Ay, el conde ¿qué no Drácula. es el de Hotel Transilvania y que habla como el Sí, bla, bla, bla? no, ves mucha tele. Él es se llama Vlad y le decían Tepe, Tip. Tepe por de empalador. No sé Este, qué es eso. ahorita te digo que es empalador. Señor que Él, vende. él vivía en Transilvania y realmente no era conde, fue príncipe y luego durante 10 años llegó a ser rey de su imperio, Valaquia, que ahora está en Rumania. Y él vivía en la región de Transilvania, es como un pueblo dentro de Rumania. Ajá. Él era un hombre cruel, o sea, sí vivió muchos años. En esa época donde él vivía, los musulmanes estaban asediando esa zona de Rumania y él fue esclavo toda su adolescencia, hasta que lograron expulsar a los otomanos, que eran los musulmanes de esa época, y él ascendió al trono. Pero él tenía una obsesión por todos los enemigos, incluyendo a los otomanos. Él lo que hacía era mandar a hacer estacas largas de 3 4 metros de troncos de árboles, le sacaba filo por la punta
y empezaba se los enterraba a sus enemigos vivos, los enterraba así como brochetas. Ay, ay, ay. ¿Sí te imaginas como una brocheta? O sea, como... Sí, así es. Y Ay. los exhibía, los ponía en el bosque y ahí los dejaba morir. A veces tardaban varios días, a veces era luego, pero los gritos de las personas se veían muy fuerte. Era una manera muy cruel de tener a sus enemigos así. Entonces a él le hicieron el apodo Tepe, significa en rumano empalador, que era lo que hacía. Inclusive cuenta la historia, no es una leyenda, es una historia real, que un día tuvo tantos enemigos Ajá. que empaló, que todo el pasillo de camino hacia su castillo, que es de 2-3 kilómetros, Uf. lo tenía con gente empalada, o sea, de todos los Ay. enemigos que fue empalando de uno por todo el camino. Y no solo era la crueldad como que la gente moría, como que él se regocijaba con ese sufrimiento de las personas. A él le gustaba mucho verlos morir de esa manera. Era una manera muy cruel porque imagínate, los tienes vivos, les Te entierras una encajas estaca. un palo y ahí Y estás como... el martirio que hace para las personas que desean morir en ese momento y no pueden, ¿verdad? Porque están empalados. Ajá. Entonces esa era la historia de Drácula. Te voy a decir qué significa Drácula. En rumano, de hecho nosotros lo castellanizamos al decirle Ajá. Drácula, pero es Dracul y significa dragón. Él pertenecía a una orden, así como los condes y los caballeros que tienen órdenes, Sí. la orden del dragón. De hecho el escudo de armas de su castillo tiene un dragón. Entonces, y él firmaba como Drácula, pero significaba dragón. Ya después nosotros le pusimos el significado de vampiro, ¿verdad? Sí. Pero es lo que significaba. Él era de la orden del dragón, por eso era Dracul de ahí. Entonces Blade era Dracul de Ajá. Drácula, el conde Drácula. Entonces ahí está, mira, ahí lo estás viendo. Así era de la persona como vestía. Y si te fijas, tenía influencias otomanas porque se ve un poco oriental. Sin embargo, él era rumano, era europeo. Ay, yo Él esperaba a Drácula más nació, bonito. fue 200 años antes de que tú presentaste. Él nació en 1456 y murió como en 1450. No, nació en los 40 y murió por ahí de los 70s, 80s. No. ¿Cómo murió él? No, no murió empalado. Él murió, toda esa zona estuvo en enfrentamientos constantes con los otomanos, porque tomaban y retomaban las ciudades, perdían y volvían a conquistarlas, y en una batalla con los otomanos él perdió la vida. Y así fue como acabó la historia de conde Drácula. De ahí después se hicieron muchas historias hasta hoy en nuestros días. Entonces, este es el primer Drácula que podríamos hablar de él, que es el conde Drácula que está acá atrás. Vlad, se llama así, Vlad. Está muy feo. Sí, bueno, pues no era la belleza de esa época, ¿verdad? Uy. Yo esperaba el Drácula el de Hotel Transilvania, con su hija y toda la cosa. Bla, bla, bla. No, de hecho sí tenía mal carácter. De hecho él era protestante y en un momento dado se cambió a la religión católica y todos los empalaba según la religión católica. Inclusive los sacerdotes no le hacían nada o no lo regañaban para hacer eso porque lo hacía en nombre de Dios. Se necesitaban católicos en esa época o en esa zona y por eso se estaba buscando la manera de conquistarlos. Entonces, a pesar de que eran cosas atroces, ellos realmente permitieron que Drácula hiciera ese tipo de cosas por, conservar la religión, porque era un hombre con mucho poder en esa época. Y fíjate que su padre, él llegó al trono de la misma manera, o sea, cruel. Él asesinó al anterior príncipe de esa zona para llegar al poder. Entonces no era... ay, ¿qué? Conde no. No. O sea, sí fue conde, Sí. tenía un título honorífico, pero él fue príncipe y rey después. De Valaquia, Ajá. que ahora es Rumania. Sí.
¿ok? Pero él vivía en la zona de Transilvania. Ah, ya. Sí, es como decir, yo soy el presidente de la República, pero él vivía en Monterrey o en Nuevo León. Ujú, Sí, o sea, él vivía en Transilvania. Sí, en Transilvania, en los bosques de Transilvania es donde empalaba la gente. sí. Entonces todos los muertitos están en el bosque de Transilvania. Ay, qué miedo. Pero sí, así era la historia. Pero estaría chido que fuera si todavía quedara allá algo. No, de hecho, ahorita su castillo existe. Ah, sí. Sí existe su castillo y es ahorita es turístico. Sí. La gente va a visitar a Rumania al castillo. Él tenía dos castillos. El primero donde él se hizo rey, ahí en Transilvania, Ujú. y después ya en Valaquia, que es el otro castillo donde él empaló más gente que en el primero. Entonces, en el de Rumania es donde va, ahorita es un atractivo turístico que puedes ir a visitar cuando vayas a Rumania, que no te olvide pasar ahí a visitar Estaría chido. el castillo del Conde Drácula. Voy a ir a descubrir muchos lugares nuevos, embrujados. Para Bueno, que... ya te conté la historia verdadera del verdadero Drácula, donde sí está escrito, y ahí hay muchas historias de él escritas. Por eso el novelista, que no se me olvidó el nombre, sí saqué el nombre, perdón, una disculpa, fue mi error. Se basó para crear esas historias, ¿ok? Ay, qué chido. Bueno, si quieres continuar con tu siguiente. Con la siguiente imagen. ¿No se te hace familiar ese tipo o algo? Sí, se me hace conocido. A mí se me figuró, cuando lo vi, se me figuró como a un personaje de una serie. ¿Pero quién es él? Él es Petar Blagovic. Blagovic. Ah, Petar Blagojevich. Blagojevich. Ya. Ok. ¿Cómo? Blagojevich. Ok. Él era pues de Europa. Cuando se dio a conocer él fue en el siglo XVIII y pues este tipo asesinaba gente. De hecho, a él lo apodaban como el 9 veces asesino o algo así. Él lo que hacía era como matar a las personas también y hacía sus, sus muebles, por así decirlo, con restos de sangre y con cosas de humanos. Ujú. Ay, entonces él empezó como a... O sea, cuando la policía lo quería atrapar, pues él los empezaba a amenazar y de que, yo también los voy a matar y que no sé qué. O sea, sí. Y pues imagínate. O sea, lo empezaron a apodar como vampiro porque él cuando asesinaba a alguien usaba, o sea, era como caníbal. Y aparte usaba sus restos Sí, en para, muebles. para O hacer sea, muebles. ay, no. Era decorador de interiores. Ay. ¿En qué época fue esto? En el siglo XVIII. Ok, ¿y qué fue de él? Pues ya no, o sea, supongo, bueno, lo que yo había visto en varias, ¿cómo se dice? Como fuentes, porque de él casi no podíamos encontrar mucha información, ¿sabes? Ujú. Pero también él fue como empaletado y quemado. O sea, también como que el Drácula tal vez lo empaletó, no sé, Ujú. pero estaba, o sea, Empalaron. ay, No bueno. empaletaron, no hicieron Ah, paleta. bueno, lo empalaron Ah, y lo quemaron y pues obviamente la gente celebró, pobrecito. No, es que era una persona inhumana, imagínense quién va a matar a alguien, luego, ay, me voy a comer esto, y ay, ¿qué tengo que comer? Pues me sobró dedos de ayer, pero... O sea, no entiendo eso, ¿por qué la gente va a hacer eso? No, ¿cómo es que...? Lo que pasa es que Uy, siendo estrictos, si somos humanos y somos omnívoros, o sea, comemos carne, ajá, ¿qué mejor carne que la más cuidada? ¿Cuál es la carne más cuidada que puede haber en el mundo? La humana. la vaca. La vacunas, la curas, le das de comer lo mejor que posible. Pues Entonces, sí, ¿en qué pero condiciones están no. nuestros músculos, nuestros órganos? En las mejores condiciones posibles. Ni siquiera el ganado los tiene en esas condiciones porque ellos les inyectan esteroides. Entonces es bastante sano comer humanos. Bueno, hay dos cosas, quiero decirte. Es una enfermedad comer humanos, una enfermedad psicológica. Segundo, hay sociedades secretas, ¿sí sabías? De vampiros. Sí, eso sí lo Y en la sé. actualidad todavía existen. No me acuerdo en dónde, pero yo me acuerdo haber leído un libro donde había un árbol donde allá abajo de ese árbol estaba la tumba de un vampiro. Ujú. No recuerdo en dónde era, pero decían que ese árbol no lo quisieron talar
porque ya querían deshacerse de todo ese espacio para hacer más espacio para más muertos. Ujú. Y no, o sea, las personas de ahí pues protestaron para que no lo quitaran porque era como algo simbólico de ese lugar. Pero ese vampiro, por así decirlo, también lo que hacía era también como arrancarles el cuello a las personas. Sí, bueno, en la actualidad lo que hacen en sus rituales es ya no usar sangre humana para no caer en un delito. Ajá. Sin embargo, ellos beben sangre ahorita de corderos y otro tipo de animales y tratan de vivir una fantasía porque mucha de la historia que sabemos que los ajos, que la estaca, que las balas de plata, que Que duermen el en un ataúd, espejo, ¿sí? que el Que la espejo. luz del sol. Así es, todo eso son escritos de novelas, Ajá, porque ha habido muchas novelas de Drácula sí. y le iban agregando cada vez más cosas a la situación, pero realmente ellos tratan de vivir ese tipo de fantasías y se demacaran, o sea, obviamente se pintan la piel más clara y tratan de tener una vida nocturna, y ellos exponen sus sentimientos sobre ser o creerse ser Vampiros. descendientes de vampiros. Aunque se infringen cambios en su vida física, se mandan a veces limar los colmillos, son los incisivos de la boca, para parecer más colmillos de Drácula, que también esa es Ay, una qué historia de tierno. novela, que los dientes fueran como colmillos Ajá. de Drácula, Qué ¿verdad? rayos. No Bueno, entiendo a estas personas. tienes otra imagen por ahí. Sí. Él es Arnon Paole, fue un militar del siglo igual, 18. Él, pues, por igual enfermedades, fue a una guerra. O sea, la enfermedad se desarrolló en la guerra y pues empezaba como a sus contrincantes, a sus Así, enemigos, enemigos. también empezaba como pues, a matarlos o así, o sea, como a comerse los entre sí, o a chupar como la sangre de que, yo te gané. O sea, sí, ay, no, ¿por qué hacen eso? Le empezaron a llamar, o sea, en ese momento empezaron a llamar la epidemia del vampirismo en el siglo XVIII porque pues empezó este tipo, ¿cómo se llamaba? El asesino, el 9 veces asesino y luego Arnon Paole, que ay, ¿por qué hacen todo ¿Cuál fue el fin eso? de él, sabes? No, de este no, o sea, de este no Porque hubo. realmente nomás se comía a sus enemigos, no era que saliera a cazar el que se le No, nada enfrentara. más se comía como sus enemigos y así. O sea, como de que los mataba o así, luego ya, se los comía. Ujú. Pero no sabemos como de, o sea, qué le pasó después, si se murió o Ujú. si sigue con Pues muy vida. seguramente ya murió, ¿verdad? No creo que sea un No, sí, vampiro pero cómo se habrá muerto, y no que sé. sea eterno, ¿verdad? En Pues, todo caso, el único eterno debe ser el primero que te enseñé, ¿verdad? buen punto. ¿Verdad? Que ya debería tener unos casi 400 años, 500 años más de 500 años de vida, De hecho. si viviera. Esta última imagen, ¿verdad? No, creo que tengo otra que ella es, o sea, digo ella porque es Una vampiresa. una vampiresa que se llama Elizabeth Bathory, que pues digamos que ella fue la mujer con más asesinatos. Se La le- empezaron a llamar Oye, y el espejo se le cayó encima, o como Ajá, ¿por qué? el cuello. Ah, no, así es su cuello de la blusa. Ay, no la había notado. Bueno, ella fue la mujer con más asesinatos, matando 650 personas. Valga. Ay, ya sé. Ella lo que hacía era también como verlo sufrir a cada rato, como de que, o Se sea, regocijaba del dolor. sí, era como Drácula, entonces ella, pues, no sé por qué rayos tenían esas enfermedades, todos, pero sí, a ella le gustaba verlos a todos sufrir, como, o sea, como ella, ay, no entiendo cómo es que tú puedes ver a alguien morir en ese momento y que tú todavía le estés matando y luego le estés chupando la sangre o estés comiéndote alguna extremidad de ellos. Es inhumano. Yo me imagino, entonces los mataba y los devoraba. Algo así, o sea, les chupaba también la sangre. ¿Sí sabes qué Ah, pasaría si comiéramos humanos? no, no quiero saber. No, no, sí pasa. ¿Te acuerdas de una enfermedad que se llama... Tú todavía no nacías. Ah, Yo estaba en la escuela cuando apareció una enfermedad nueva que se llamaba
La enfermedad de las vacas locas. Ay, sí. Yo me acuerdo que puse en un video donde las vacas salían brincando. No, realmente temblaban mucho, caminaban como si tuvieran un Parkinson y caían al suelo. Sí, eso es lo que yo había visto, pero no sé por qué ponían esa cosa. ¿Y sabes qué comían las vaquitas? Manos. No, otras vaquitas. Ay. Lo que hacían es que las vacas las procesaban, Ajá. le sacaban todo lo que podían y lo que sobraban lo molían y lo hacían alimento para ganado. O sea que nos comíamos una vaca que se había comido una vaca. Así es. Ah. Eso causó que se infectaran. O sea, es más probable que adquieras enfermedades si te comes a la misma especie. Ah. Esa. O sea que si yo me como a la misma especie mía. O sea, hay enfermedades propias de los humanos como hay enfermedades propias de los animales o del ganado. Sí. El ganado se enferma de cosas que nosotros no nos podemos enfermar y viceversa. Pero si te comes a un humano, la tendencia es que desarrolles enfermedades que solo los humanos van a tener Ajá. en ese aspecto. Entonces se ha demostrado que ese tipo de canibalismo tiene esa situación. Realmente llega a ser complicado, pero hay gente que todavía lo hace. Y es una enfermedad psicológica el comer humanos. Sí existe todavía y se sigue tratando. Ahora sí, en México estamos muy lejos de todo eso que la sociedad... No, la verdad es que no. El mundo está muy loco, ya la sociedad se ha abierto mucho. En mi ciudad es muy tradicionalista todavía y la ciudad donde yo vivo es muy, muy tradicionalista y muy cerrada. Aún así, hay tendencias muy futuristas a abrirse. Pero en el mismo país donde estamos nosotros, la cultura ha cambiado bastante. Digo, basta ir a nuestra ciudad capital y vas a ver la cantidad de gente que van. O sea, tú puedes ver en la calle caminando a Drácula, literal, y es su forma de vestir, no está disfrazado en ese aspecto. Entonces, vamos a ir a un corte para seguir hablando de los avances de la sociedad y así ya concluimos con lo de Drácula. Oh my god. No, Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, No te pierdas a través de Antena X La Bisagra. ¡Te esperamos! Hey, ¿qué tal mis amigos de Antena X? Los invitamos todos los jueves a Noches de Pachanga de 8 a 9 por Antena 10. Denle like a la página y por ende, Noches de Pachanga de 8 a 9. ¡Yeah! Hola, ya regresamos. ¿Nos puedes sacar a cuadro, por favor? Sí, gracias. Bueno, hoy quiero hablar un poco de la sociedad y hacia dónde vamos. hacia un mundo hablamos mucho siempre de lo que muchas veces somos hablamos cosas del pasado, pero pocas veces hablamos del futuro como sociedad.
si te pones a pensar un poco, una mezcla de ambos, siempre tenemos que ver lo que hay en el pasado para saber hacia dónde vamos en el futuro. Dices, es sencillo. Bueno, no es sencillo. Por ejemplo, tú has experimentado cosas, a tu edad, has vivido cosas que ya no sabías que existían y que ya no existen. Por ejemplo, yo cuando nací o cuando era niño, yo conocí un país que se llama Yugoslavia. Ay, ¿qué es eso? Cuando tú naciste ya no existía ese país. Ya se llamaba Croacia, se me olvidó el nombre, son como tres, Montenegro, hasta tuvieron una guerra civil muy, muy sangrienta en los 90s. Entonces, cuando yo era niño, o sea, y remontándome a nuestra diferencia de edad que tenemos tú y yo, me pasaba lo mismo. Cuando yo era niño, yo conocí gente de la época de la guerra civil de nuestro país. O sea, todavía alcancé a conocer ancianos que estuvieron en la Revolución Mexicana. Tú ya no. Ay, se ¿Sí? hubiera deseado eso. ¿Eh? Hubiera deseado Yo era eso. un niño pequeño y ellos eran ancianos en esa época. Entonces, cosas así, a eso me refería cuando tú eras niña, recordabas cosas de tu pasado que ya no existen o dejaron de suceder en ese mundo. También quiero mencionarte que cuando era niño, la tecnología y la sociedad sobre todo, evolucionaba más lento. Sí. Te cuento, en la época de la antigua Roma hubo mucho progreso y futuro. Ellos iban absorbiendo la ideología y tecnología y religiones de los países que iban conquistando. Eso lo ayudó a ellos a mantenerse modernos y abiertos a otras cosas. Cuando cae el Imperio Romano, todo el imperio se fragmenta en pequeños reinos, muy pequeños. Cuando dices, es que un rey, pero no eran rey de países. Había en un solo país, por ejemplo en Inglaterra había como 4 o 5 países dentro de ese país. O en Francia había 4 o 5 reinos, ¿sí? O en el mismo España, que es nuestra madre tierra, donde estamos nosotros, para cuando Isabel la Católica y su esposo, se me olvidó el nombre, ellos fusionaron a la España, no existía. Ella era reina de Aragón, o él, y el otro era rey de Castilla. Creo que ella era de Castilla y él era de Aragón. Cuando se casan, sus hijos son los que crean el país de España, pero ellos siguen siendo reyes de su reino. Entonces, cosas así sucedían en esa época, eran reinos muy pequeños. Eso hizo que la sociedad entrara en un oscurantismo de 1000 años. 1000 años no teníamos sociedad. Durante esos 1000 años la tecnología avanzó muy lentamente, hasta que llegó al Renacimiento, cuando empezaron los pintores renacentistas de por ahí de los 1400, finales del 400 a mediados de 1500, que es cuando empezó la exploración y vino Cristóbal Colón. O sea, todo eso fue sucediendo hasta esa época. Entonces, cuando yo era niño, las cosas eran muy lentas. O sea, yo veía los cambios de automóviles, por ejemplo, de un año a otro no había mucho cambio. La tecnología, todo era lo mismo. Solamente cambiaban el modelo, la forma, pero funcionaba todo igual. A ti ya no te tocó vivir esa época. Ay, no. A ti tu vida es una constante de cambios. Ay, a mí no me gustó. Porque yo me acuerdo mucho cuando, por ejemplo, antes no sé si conozcan ese tipo de lugares donde hay juegos de maquinita. Ajá. Se llamaban chispas. Bueno, yo los llamaba en la tiendita. Siempre íbamos y jugábamos y toda la cosa, y ya después fue como, adiós, maquinitas. O cuando ibas con una tarjetita y ganabas boletitos y tú juntabas todos esos boletos y nada más te ganabas unas paletas y ya. Bueno, cuando era niño no existía eso, fíjate, cuando yo era, a mí me tocó la tecnología grande, entre comillas. Mi papá nos llevaba a unas chispas, que ahorita son centros de juegos donde Sí. había videojuegos Hay videojuegos. de ¿no? paga, digámosle así. Ujú. En mi época eran monitos cuadrangulares de un fondo negro Y bueno, así nada más. y ¿no? brillaban. Y sí, entonces corriendo de un lado a otro. El que tuviera color, hombre, como el Pac-Man, que era inverosímil ver que Pac-Man jugara a colores. Entonces, el Mario Bros. así eran las famosas chispas. Me acuerdo que mi papá nos llevaba. Yo tendría unos 12 años. Pero la primera vez que vi fui el Telepong.
No sé qué es eso. Ese era un aparato que tenía dos rueditas, se conectaba en la tele y eran dos barritas que se movían así, como si fuera tipo tenis, Ajá. que golpeabas una pelotita y Ah, así. ya. ¿Sí? Sí. Esa ya la tienes en tu celular 500 veces, ya está, es un juego aburrido. Sí. Y luego el Atari y así fue creciendo la tecnología. Pero la velocidad fue impresionante. De un día a otro ha cambiado mucho, mucho. Y empezamos sin ser tecnológicos a involucrarnos y a hablar de RAM, de hablar de memoria interna, de tarjetas SD, Tecnología de china. Modern World, que nunca en nuestra vida íbamos a utilizar. Bueno, yo no, cuando era niño en la escuela a mí no me enseñaron eso, a ti sí. ¿No? En la primaria no te enseñaron la computadora, el teclado y todo eso. Ay, sí, pero es que no. Yo no llevé no computación sé. porque no existía la computadora en mi época, portátiles. A Así mí- te lo digo. Es que a mí nunca me ha gustado, es que como que yo sigo muy pegada a todos los juegos de antes, el salir o hacer algo, porque no me gusta estar todo el día en la tecnología, no me gusta estar todo el día viendo ahí en la tele, estar en el celular, estar ahí en el laptop, porque es como, hay un mundo afuera, aprovechenlo. Es que antes la tecnología se la dejaban a la gente que estudiaba eso. Ah, sí. Habla del ingeniero del sistema, sé que te la arregle, tú nomás que ves y ahora la gente le empieza a meter mano a la tecnología. Sí. Hombre, yo te lo reseteo, yo te lo pongo, yo te le agrego de memoria. Yo me acuerdo que cuando cuando estaba chiquita, veía como una vez pues la computadora se había como trabado, no sé qué le había pasado, pero yo veía que mi hermana nada más la apagaba y la prendía, pero de los botones de abajo. Y yo la veía y era de que está una ingeniera en sistemas y una aquí que nada más sabe respirar. Ay, nada más era de prenderle y apagarle de abajo y ya. Ahora vamos a dar una vistazo hacia el futuro. ¿Qué nos depara en el futuro en la tecnología? Con AMLO. O sea, ¿de qué tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados del constante cambio. Oye, sí, yo estoy esperando todavía mis 2,000 pesos de la beca de AMLO. Sí, bueno, espéralos. Ahí estás bien acomodada. Sí, ya no está muy cómoda. Pobrecita. Lo siento. Necesito dinero. Bueno, entonces te iba platicando. Antes de entrar en la primera imagen, ¿te has imaginado qué va a pasar dentro de 10 años, dentro de 15 años que todavía estás viva? Nos van a dominar los robots y vamos a ser nosotros personas muy flojas y sedentarias. Dicen, el mundo se va a acabar. Realmente hay que ser estrictos en la palabra el mundo se va a acabar. Ay, pero eso le falta todavía muchos años. No, sí, o sea, primero, si estás hablando que la Tierra se va a extinguir y el Sol va a explotar, faltan miles de millones de años. Muchísimos. Faltan miles de millones de años. O sea, realmente no. La Tierra va a la mitad de su vida y el Sol también. Al menos que caiga un asteroide aquí en la Tierra, aún así hay que hablar de las cosas como sociedad. ¿El mundo para la sociedad de nosotros se puede acabar? Sí. O sea, nosotros como humanos podemos desaparecer de esta Tierra, sí. La Tierra ya le ha pasado muchas extinciones. Ay, sí, tantas Lleva cosas, 5 pobrecita. extinciones desde que nació. Hasta ahorita lleva 5 extinciones. Pero extinciones no humanas. Acá coméntame, acá en el... 5 extinciones lleva, y ha sobrevivido. Ajá. Y algún día nosotros vamos a acabar con este planeta, pero la Tierra va a seguir. O sea, con o sin nosotros la Tierra se va a regenerar y va a volver a seguir. Nosotros como sociedad, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a valer. Nosotros vamos a tener, mira, siempre hemos sido, desde que somos humanos, desde antes inclusive, hemos sido guerreros. Somos el peor error de la... Siempre nos peleamos. Ay, Siempre hemos peleado. Mira, aquí dice Adriana Barazo, son cambios de conciencia las formas de extinción. Bueno, yo hablo yo como científico hablo de la extinción real, de la parte física del ser humano que ya no va a estar aquí en este mundo. Para eso falta mucho en esa parte como humanos. Y te voy a decir algo, tú sabes que dentro de unos cuantos miles de años el humano ya no va a existir, no, porque las nos personas vamos a evolucionar. exactamente, la gente que esté aquí ya genéticamente ya no se va a parecer a los que somos ahorita. No, Actualmente nosotros estamos en constante evolución, ya que hemos perdido cosas que antes utilizábamos mucho. Hemos perdido dientes. ¿sabes qué es lo que he visto? Bueno, es que había un video
que se hizo viral, no me acuerdo hace cuánto, pero yo lo vi hace poquito, que era de un señor que grababa del Área 51. No sé si está todavía ese tipo, ¿verdad? Porque según yo matan a todas las personas que revelen esa información. Y venía una cosa muy rara deformada y decía que había evolucionado en nosotros y que venía del futuro y que no sé qué. Yo, o sea, yo cuando veo ese tipo de cosas es como, ay, no sé si cree, ¿verdad? Está bien que creen todo, pero no, tampoco es tan así. Mira, los científicos, como Albert Einstein, entre otros, creen en el cambio de tiempo, en el viaje en el tiempo, por ejemplo, que tú mencionas. Eso yo lo puedo creer. Y existen, hay evidencia científica que lo apoya. Sin embargo, los humanos todavía no pueden viajar en el tiempo. No. Te lo platico. Stephen Hawking, si sabes quién es Stephen Hawking, Sí. un astrofísico muy famoso que acaba de morir. Ay. Él hizo una fiesta. Sí. Muy Hizo bien. una fiesta y invitó Ay, a los extraterrestres. Ah. Invitó a extraterrestres e invitó a gente del futuro. Puso globos y todo eso. Y preparó comida y todo. Dijo, voy a hacer una fiesta. ¿Cómo ¿Sabes ponen cuánta globos? gente del futuro fue? Nadie. Con eso él dice que si hubieran ya inventado una máquina del tiempo, ya lo hubiéramos sabido nosotros. Ajá. No lo hemos sabido. O sea, realmente tal vez en el futuro nos ha inventado. Existen las bases científicas para viajar en el tiempo, mas no existe la tecnología para viajar en el tiempo. Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso él dice, ok, están las bases, pero no hay ciencia ahorita que lo pueda apoyar. Segundo, hablan de la paradoja del tiempo. ¿A qué se refiere la paradoja del tiempo? Se refiere a la gente que viaja en el tiempo, digámosle así, voy y hago que tu papá y tu mamá no se conozcan. Tú dejarás de existir. Eso es una paradoja del tiempo, porque estás estorbando tu pasado Sí, para eso, tu futuro. sí, eso sí lo he visto mucho. Entonces dice De que, que... por ejemplo, yo llego aquí, o sea, viajo en el tiempo y voy al futuro para estar aquí haciendo, o sea, alguna estupidez. Y luego ya en esto es como, ah, caray. Yo lo que te recomiendo es que en el siguiente programa que tengamos te pongas a averiguar de unos tipos que dicen que hicieron modificaciones en la Ah, historia. Sí, sí he sabido de eso. Que dicen ellos que viajaron al tiempo y modificaron la historia y evitaron guerras y epidemias. y Incluso cosas de hay esas. videos O las donde- provocaron. Hay un video que también se hizo muy famoso donde unos, o sea, era de la cámara del carro Sí. y de la nada algo cayó, o sea, del cielo hacia Ujú. el carro y fue como, o sea, salieron a preguntarle o sea, que si estaba bien o así, pero el tipo nada más huyó diciendo como de que tengo que salvar algo y corrió. Estuvo muy raro eso, pero también estuvo muy famoso porque todo el mundo también se detuvo para ver qué rayos salió de esto. Hay Ay. que traerlo para que revisarlo aquí en Sí. el programa. Bueno, vamos a ver la primera imagen que tengo por ahí. A ver si nos puede ayudar la señorita gerente de producción. Esta es una investigación que se hizo con académicos actuales. No creo Y- que sigamos viviendo si es que hay más fábricas con mucho. Y se hizo se hizo un estudio muy profundo de cómo estaría la sociedad. Ahorita hablamos de 30 años, 40 años, por ejemplo, me gustaría a mí antes de morir ver a un hombre en Marte, por un decir. Supuestamente hay un proyecto que tiene Rusia que dentro de 30 años lo va a lograr. No sé si me alcanza el tiempo a mí, pero a lo mejor tú sí lo ves. La segunda historia es, ¿qué será de la sociedad dentro de 1000 años? No sé, ya estaría muerta, así que no me preocupa. Obviamente superando los procesos de extinción propias del ser humano, Ajá. porque en el siglo XX la extinción por los humanos ha sido más grande que el meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¿Sí sabías eso? Sí. O sea, los humanos han extinguido más especies que el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Extinguimos tanta. Ay, sí, yo hubiera querido conocer varios Entonces, animales. superando esas debilidades, digámoslo así, el hombre va a cambiar, se va a transformar. Y las fuentes de energía, como puedes ver del lado izquierdo, son fuentes contaminantes. Esta es un reactor nuclear, lo que ves ahí es Sí. una de luz. Obviamente la contaminación es muy alta. Sí, Y demasiado. del lado derecho estamos hablando de energía más limpia. De como- la energía solar. Así es. Aunque gente piensa que es la luz la que causa la energía, realmente no es la luz, es la energía ultravioleta la que modifica. Es que está nublado, por eso no me pongo bloqueado. Pues no es la luz la que te Como causa quiera problemas. se quedan los rayos, así que Así es. El que sigue, por favor. ¿Qué es lo que va a haber en el 3000?
Un, 18. Ay, no sé qué es eso. Parece una nave de un videojuego. El 2018 lo que se está sugiriendo es que haya las construcciones sean portátiles. Que ahora quieras irte a vivir a Francia y te lleves tu casa y la construyes allá Ay, en qué forma cool. inmediata, sin problemas. Dentro de 1000 años va a ser posible construir grandes edificios en pocos Ay, días pero yo para 1000 años ya voy a estar muerta. y modificarlos a las segundas necesidades de este mundo. La que sigue sí es tan amable, por favor. Todo si no nos extinguimos. Hay una historia que se llama las 7000 lenguajes. ¿Has oído hablar de ellos? No. Los 7000 lenguajes es la cantidad de idiomas aproximadamente que se hablan en el mundo. Sí. Dentro de 1000 años, solo se va a reducir a unos cuantos. Y se cree que dentro de 1000 años va a haber un lenguaje universal. Y está dado por la migración de la gente. ¿Has oído hablar de los hondureños que están migrando? Ay, sí. Bueno, eso es algo que está sucediendo en todos los lugares del mundo, no solo aquí en México. O sea, nosotros somos una parte de las consecuencias de otros lugares. Muchos africanos van a Europa, los asiáticos viajan entre ellos, o a América, o a las islas polinesias. Entonces, la sociedad se está moviendo en todos lados buscando su mejor elección. Entonces, los idiomas se están mezclando y va a llegar un momento en que hay un idioma único para la comunicación entre la gente y van a quedarnos los 7000 idiomas y no habla. Pues es la Torre de Babel, lo que estás viendo a la derecha es paradójico, ¿no? Es metafórico, ¿no crees que estamos hablando de una nueva Torre de Babel? ¿Sí? Ajá. La que sigue, por favor. Aquí hablamos de la última extinción que fue la de los dinosaurios. Ujú. Fue 100 veces más chica que la que el hombre ha causado desde que el hombre empezó a manipular el medio ambiente. Sí, ya sé, Adán y Eva, que no. O sea, Entonces, dentro de 1000 años el hombre va a tener la capacidad de modificar un paraje del lado desértico a un paraje del lado estepa o selvático según las necesidades de las personas que están ahí. pues no sé, yo sigo pensando que nosotros somos los peores errores. La que sigue, por Porque favor. gastamos como mucho oxígeno y ay, no. Ahora hablemos de la salud. No, pues ya valió. En la salud dentro de 1000 años va a haber muchas, nuestros sentidos se pueden incrementar, o sea, no solo vas a poder tener ojos para ver, sino ojos para ver de una manera sobrehumana o tener la fuerza de una manera sobrehumana, O sea, vamos a ser superhéroes. pero todos. Ah, rayos. Entonces va a haber implantes mecánicos, digámoslo así, Ajá. con una gran capacidad de hecho. Que De- no, ya sí. sí, están limitados. Ah, Bueno, ok. O sea, solamente hay algunos, supongo. Eso está chido, pero da miedo. así es. Ser un robot super. Ay, no. Sí, claro. Sí, la que sigue, por favor. Ay, ve si nos van a controlar Hablando de los robots. de los robots. Hay un punto de quiebre que también lo menciona Stephen Hawking. Ahorita la tecnología está limitada a que nosotros podamos controlar las máquinas. Sin embargo, estamos llegando a llevar las máquinas a la capacidad de que ellas puedan autoaprender. Ahorita sí hay máquinas que autoaprenden, sí, pero Sí. no siguen dependiendo del humano. Sí, de hecho. Va a haber máquinas que van a autoaprender y Y ya. van a terminar sabiendo más que los humanos Ajá. en la vida misma. Entonces, eso sí hablan de una extinción. Y no están descabellado el Terminator, para que sepan. Entonces, sí llega. Y ese punto de quiebre va a ocurrir dentro de 5 años. Dentro de 5 años va a haber esa tecnología suficiente para que suceda. Y veremos cómo va a ser la sociedad dentro de 5 años. Ay, ya valió. La que sigue, por favor. Ay. Vamos a poder modificarnos genéticamente. Y dice Eh. que las tendencias de los humanos es a modificar los ojos, el pelo, la nariz y la Eso que boca. no ya se puede. Bueno, es que según yo sé que ya Sí, se pero puede, mira, pero por tienes. ejemplo, ahí sí y no. Porque al final lo que modificas es la apariencia. O sea, por ejemplo, los orientales que se mejoran, aquí ellos están incrementando es más complicado porque si te fijas, por ejemplo, en la casa de esta chica, que es una fotomontaje, Ujú. el ojo es por lo menos 10 veces más grande y no hay una para eso tenés que modificar el fondo óseo para que pueda caber ese tipo de ojo. Sí.
Me explico, o la nariz hacerla crecer, o el pelo cambiarte de color. Y no hay, es que yo que recuerdo habían personas que, o sea, si eres muy millonaria, puedes cambiar a tu bebé apenas estando en la panza. De hecho, genéticamente tú puedes modificar, Eso da miedo. la que sigue, por favor. A- Viajar, ya va a ser más fácil viajar a dentro de 1000 años, ya puedes viajar a la periferia de la Tierra, porque ya va a haber satélites que artificiales con humanos, Ujú. y ya va a haber está habitado la Luna y Marte por lo menos. Y ya estamos explorando otras estrellas más cercanas con la tecnología que tenemos. La que sigue, por favor. Y hablamos de la nanotecnología. Vamos a tener seres microscópicos biomecánicos que pueden arreglar nuestras enfermedades. Sin embargo, parte de la manipulación genética que tenemos en nuestro cuerpo también es un riesgo mayor. Porque si todos nos hacemos bonitos, musculosos, guapos, agradables a la vista de los demás, vamos a terminar siendo más, se acaban esas diferencias, Sí. y genéticamente Y vamos todos a ser seríamos expuestos y iguales. vulnerables a nuevas enfermedades. Y como todos somos genéticamente iguales, ya no va a haber resistencia, que es lo que sucede en estos pueblos. Por mi parte es todo y creo que ya acabamos. El Sí, tiempo se de nos hecho. acabó, Gaby. Tenemos que despedirnos Ya de este sé. mundo futuro, que es de lo que estamos hablando, ¿ok? Ay, no sé, pero estuvo muy rara esta cosa del futuro. Todo, Es que- todo lo que mencioné es basado en ciencia, no en lo que dice, los presagios del... No, esto es basado en la ciencia, por científicos. Ya nos vamos, Gaby, tu programa de... Ah, sí, recuerden que yo tengo 2 programas que es hoy de 1 a 2 y mañana los lunes que es de 4 a 5 por Antena X, se llama NH para que vayan a verme. Aquí, recuerden, los domingos tenemos una cita de 1 a 2 en Irreal. Compartan, por favor, denle like a nuestra página. Estamos a sus órdenes el próximo domingo de 1 a 2. Gusto saludarlos. Nos vemos, hasta luego. Bye.